Apreciables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Vidas que dejan huella, en donde semanalmente compartimos con ustedes aspectos importantes de personajes que han dejado una huella muy grande en la historia de la humanidad. Me acompañan en esta oportunidad la hermana Berta Fajardo, de la Congregación Hermanas Dominicas del Rosario, y el hermano dominico también José Luis Ribeiro, de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la vida de Santa Rosa de Lima, santa dominica, la primera santa de América. Veamos un video con algunos detalles importantes de la vida de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, la primera santa americana canonizada. Más de 400 biografías explican la vida y obra de esta santa. Su figura es venerada en toda Latinoamérica. Quienes piensan en ella la relacionan con la tormenta que lleva su nombre. Sin embargo, pocos conocen su vida de sacrificio. Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa, nace en la ciudad de Lima el 30 de abril de 1586. Aunque fue bautizada con el nombre Isabel, fue llamada Rosa por su madre. ¿El motivo? Su primer milagro. Sus biógrafos afirman que a los 3 meses de nacida, esta se le representó como una rosa. Y tras años de oración y ejemplo, pensó que su camino sería convertirse en monja. Una mañana, mientras rezaba arrodillada frente a la Virgen en su jardín, Rosa le preguntó a la Santísima por su destino religioso. La Virgen no le contestó con palabras. Sin embargo, al terminar sus oraciones, Rosa intentó pararse, pero no pudo. Quieta, arrodillada frente a la Virgen, se dio cuenta de la voluntad de ésta y dijo: Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea. Dicho esto, Rosa no encontró impedimento para levantarse. Desde entonces, sin duda alguna, empeña su perseverancia y dedicación a los pobres y a los enfermos. Incluso, decide llevar una vida de sacrificio y penitencia. Su ayuno era casi continuo. Santa Rosa comía lo mínimo necesario para no desfallecer. Incluso dormía en el suelo. Dicen que le bastaba con mirar el crucifijo y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz para tener valor y seguir adelante. Pero uno de los momentos más importantes de su vida, por el cual se ganó la devoción de su pueblo, ocurrió en 1615, cuando unos piratas quisieron invadir la ciudad de Lima. Por esos años, Lima era la capital del virreinato, pero carecía de un fuerte ejército. Ante la noticia, Santa Rosa reúne a las mujeres de Lima en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar ante Dios por la salvación de Lima. Los piratas esperan la señal de su capitán para desembarcar. Cuando sin explicación alguna, un viento fuerte comienza a agitar los navíos y el mar se hace furioso, desatándose una fuerte tormenta.
Los minutos pasan y la orden del capitán no llega. Sorpresivamente, encuentran que el capitán del barco había muerto. Los barcos se retiran sin atacar. En Lima, todos atribuyeron el suceso a las oraciones de Santa Rosa, quien se ganó definitivamente la devoción de su pueblo. Dos años más tarde, Rosa, tras meses de larga agonía, muere a los 31 años el 24 de agosto de 1617. El día de su entierro, sus fieles se abalanzaban sobre su cuerpo, aclamándola como santa. Gracias por continuar con nosotros. Santa Rosa de Lima nace en la ciudad de Lima, Perú, alrededor del año 1585, época en la cual esta ciudad sufría de una efervescencia religiosa muy grande y vive ella en ese ambiente, hija de 12 personajes, una puertorriqueño y una limeña, recibiendo ella inicialmente el nombre de Isabel Flores de Oliva. Pero situémonos un poquito en el contexto histórico, José Luis, de cómo era Lima en ese entonces. Bueno, Lima es una ciudad que fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro. De 1535 en adelante, en que se construye la ciudad utilizando todos los conceptos de urbanización español. Conocemos por otros programas que vimos anteriormente cuál era la situación geopolítica de todos los pueblos de América. Y después de la conquista y la colonización, nosotros sabemos perfectamente de que la inveterada costumbre de los españoles conquistadores pues fue de genocidio, fue de explotación. En 1600 y algo, según un censo que hizo un marqués en la ciudad de Lima, dice que habían aproximadamente 24.900 gentes. De esos eran 9.000 gentes, eran criollos y españoles. 1.780 indígenas nada más quedaban en virtud de que el genocidio español de la conquista y de las encomiendas, de lo cual ya hemos platicado en otras ocasiones, sí, claro, pues lamentablemente exterminaron con toda esa población. Habían como 20.000 personas de raza negra y así era como estaba la situación en Lima en ese tiempo. Como decía Jorge en su preámbulo introductor, en Lima había una efervescencia religiosa que tuvo grandes connotaciones, de esa suerte de que en el tiempo de Santa Rosa de Lima, personaje motivo de nuestra reflexión en esta ocasión, nos podemos dar cuenta nosotros de que habían varios santos ahí. Parece que Santa Rosa de Lima alternó con Martín de Porres, sí. El obispo Mongrovejo, que también era un personaje muy santo y dedicado a su misión evangelizadora. San Juan de Macías también. También, o sea, había mucha efervescencia religiosa en ese tiempo. Entre las luces y las sombras en que vive la ciudad, pues pensemos en que habían más cosas buenas que malas. Inicia la construcción de la primera universidad de parte de la Iglesia Católica, algunos colegios mayores también de educación superior, varios colegios. También inicia la construcción de los primeros hospitales en Lima, de parte también de la Iglesia Católica. En aquel tiempo, lastimosamente, había una disgregación tremenda, había un divisionismo, había un antagonismo con los habitantes del Nuevo Mundo. Se dice de que había un hospital para españoles, había un hospital para clérigos,
había otro hospital para los marineros, había un hospital para niños expósitos, había un hospital para leprosos, que nadie los quería atender. Entonces, en estas circunstancias se mueve la sociedad peruana. Santa Rosa, evidentemente, que nace en las postrimerías ya de 1585, dijo usted, 85, ya en las postrimerías del siglo XV, pues también era un personaje que se dedica mucho a la devoción, a la oración, a la contemplación, y ella, tomando en consideración toda esa separación que había entre la sociedad, en donde los indígenas pues también tenían un hospital aparte, por supuesto de inferior categoría a la que tenían los clérigos y a la que tenían los españoles y los hijos de los españoles. Entonces, tomando en consideración estas actitudes adversas de parte de la sociedad de Lima, ella se encarga de cuidar y de curar a muchos enfermos, más que todo haciendo una predilección especial por los más pobres, como lo son en ese tiempo los indígenas y los negros. José Luis, en ese entonces ya habían muchas órdenes religiosas en Lima. Se cuenta que una de las primeras órdenes religiosas fue la de los mercedarios, que llegaron en 1536. En 1537 parece que llegan los dominicos, hay agustinos, hay una orden franciscanos, una orden benedictina, jesuitas también. Jesuitas, hay un colegio, hay una casa de jesuitas. Lamentablemente la orden benedictina fue flor de un día, no floreció su misión y desaparecieron pronto de la ciudad de Lima. Pero sí habían varias órdenes religiosas, hay varios conventos también de monjas. Se cuenta de que entre servidumbre, el primer convento que hacen de monjas, entre sus sirvientas y todas las gentes que trabajaban en el convento llegaron a haber 700, más de 300 monjas. Y hacia ahí quiso ir Santa Rosa de Lima. Pero, ¿quién es Isabel Flores de Oliva y por qué ese cambio de nombre? Por lo que pudimos investigar, desde los inicios de su vida se sucedieron una serie de hechos prodigiosos en Isabel Flores de Oliva. ¿Qué nos puede decir, hermana Berta? Hablar de Santa Rosa es acercarnos a una persona muy humana, a una persona habitada por Dios desde sus inicios. ¿Y quién es Santa Rosita como hoy la conocemos? Desde sus inicios, Santa Rosa es una niña, ¿verdad?, que nace dentro de una familia de su tiempo. En ese entonces procrearon 13 hijos el matrimonio. Ella, en su bautizo, pues le colocan el nombre de Isabel. Ahora, ¿por qué nos preguntamos y por qué Rosa? Por su belleza, tenía una belleza extraordinaria físicamente hacia el exterior, pero también una belleza extraordinaria hacia el interior de ella. Y esa belleza es la que luego comenzaron a llamarle Rosa, semejándola a una rosa. Y desde entonces comenzaron como igual a cualquiera de nosotros, ¿verdad? De pequeños nos colocaban o nos llamaban por otros nombres. A ustedes que nos están viendo, ¿qué nombres les llamaban a nosotros? Cuando estábamos chiquitos, ¿qué nombres? Lo que sucede en Santa Rosa es que esos nombres que se comienzan a mencionar a las personas, que no son los nombres originales, en ella no cambia. En muchos de nosotros cuando crecemos ya nos llaman por nuestros nombres, pero en ella no. Santa Rosa nace en Lima, pero dice que hubo un tiempo que luego como familia se fueron, por el trabajo del papá, se fueron hacia la sierra, donde se daba sobre todo la exploración de minas. Ahí la familia fracasa, porque habían 3 clases, vamos a decir, en el tiempo 3 clases sociales en el tiempo de Rosa, que eran los apoderados, es decir, todos los que tenían pues el mando. Luego estaban pues los que tenían pues sus pequeñas propiedades,
Luego estaban todos los campesinos, que sobre todo eran indígenas y también negros. Rosa pertenecía pues a pequeños propietarios, pero en esta exploración de la mina fracasan como familia y pues se vieron en una situación económica bastante difícil. Rosa, desde muy pequeña, nos cuentan, ese contacto con esa realidad en la sierra, que tendría igual sus 9, 10 añitos, por allá, vio esa realidad de explotación de las personas, donde se dejó tocar por ese dolor, por esa realidad, y desde ahí donde se va formando o integrando la personalidad en uno, dicen muchos historiadores que pudo ser lo que a Rosa le marcó, y desde allí inicia pues su compromiso social, que muchas veces no fue entendido, muy bien entendido en su familia, fue cuestionado porque muchas veces su mamá, cuando ella después atiende en la casa a personas enfermas, personas indigentes, la cuestionan y le dicen, Rosa, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y Santa Rosa, ella decía con mucha firmeza, cuando se sirve, cuando se atiende a los demás y sobre todo a los más necesitados, estamos atendiendo a Jesús. Y esa experiencia de pequeña que vive dentro de esa educación también humana, que van forjando en ella esa formación en la fe, en ese ambiente que se vivía en Lima, donde es la cuna de muchos santos, ¿no? Es lo que va haciendo que Rosa vaya asemejando a las actitudes de Jesús, ¿verdad? Vaya haciendo en ella posible también esos valores del Evangelio, que son lo que le hace oler a esa santidad, a esa rosa, ese olor de Dios cuando nos entregamos a los demás. Y así es como Rosa va surgiendo y cómo es que ella también hoy la conocemos como santa, porque vive una vida en coherencia hacia lo que Jesús nos propone a nosotros para ir viviendo pues ese llamado a sean santos como nuestro Padre Dios es santo. Podríamos decir que Rosa perteneció a la misma familia a la que nosotros pertenecemos, a la familia dominicana. ¿Cómo es que llega ella a ser laica de la orden terciaria, hermana? Como cada proceso de elección de una vida, en sus momentos pues es una decisión discernida. Lo mismo ustedes en este proceso que hacen de formar parte de la familia dominicana. Rosa tenía 3 oportunidades. Una de irse hermana de clausura, ¿verdad? Y vivir pues la vida desde la oración, la contemplación. Otra era vivir como laica de la tercera orden, la orden dominicana o de predicadores. Tiene 3 posibilidades. En la rama femenina está pues de clausura o de vida activa ahora, ¿verdad? Y también está la posibilidad de los laicos y laicas consagradas, que es la tercera orden, ¿verdad? Que se le llaman ahora pues laicos consagrados. Ella estaba entre si se iba de clausura o entraba de laica. ¿Y qué hacer en esa entrega? Se puede, deduciendo según la historia, porque nos hablan mucho de Rosa, muchas investigaciones se van haciendo, o sea, han ido haciendo, y posiblemente puede ser que por la situación de la familia no entró de clausura, porque ella vivió en su casa la vida entregada al Señor, pero también colaborando con sus oficios hacia la economía del hogar. Se dice que ella tenía un gran espíritu misionero, pero en ese tiempo, ubiquémonos en el siglo XVI, donde las posibilidades que hoy tenemos no se daban dentro de la iglesia. Una mujer en ese tiempo no era misionera, era exclusivo del varón. Y ella en una frase decía, ¿quién quisiera ser varón para irse de misión?
Posiblemente si hubiese sido en este tiempo donde hay posibilidades, ese espíritu misionero ella lo hubiese vivido, pero opta por ser una laica consagrada, también inspirada en una gran mujer que ustedes también ya conocen porque los hermanos les han hablado de ella, de Santa Catalina de Siena. Dice que fue la mujer que motivó a Rosa ese espíritu de entrega desde una vida laical, dominicana. Posiblemente, como les digo, por la situación económica de la familia no entró de clausura, o pudieron haber también otras posibilidades, otras situaciones, pero ella decide entregar su vida a Dios desde una entrega de toda su persona al servicio de los demás desde su casa. Para ser santo, para ser santa, no es necesario ni ser sacerdote, ni ser religiosa, simplemente vivir nuestra coherencia evangélica en los espacios donde estamos. Hoy, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Si vamos viviendo los valores evangélicos, lo que nos proponen, que después vamos a hablar de sus virtudes, que son los valores, podemos ver que la llamada a la santidad la podemos ir realizando desde los espacios donde estamos. Bien, y de las virtudes vamos a hablar en el siguiente segmento, pero hemos llegado ya al final de este primer segmento. Les invito, apreciables televidentes, a que veamos otro video con aspectos muy preciosos de la vida de Santa Rosa de Lima. Continúe con nosotros. Soy Rosa, nacida en Lima, en el corazón del Perú. Dios me ha llamado a despojarme de todo y a quedarme junto a Él, en soledad y en silencio. Dios mío, Padre de todos, gracias a tu inspiración, ardo en amor a Jesús, manifestado en la Eucaristía, y también siento una enorme piedad para con su madre, cuyo rosario me he propuesto propagar con infatigable celo, estimando que todo cristiano debe predicarlo con la palabra y tenerlo grabado en el corazón. Al hablar contigo, Señor, adorándote en el Santísimo Sacramento del altar, cambia mi tono de voz y se enciende mi rostro como un reflejo del sentimiento que embarga mi alma. Y cuando me hallo en la presencia de la Santa Eucaristía, o cuando en la comunión se une mi corazón a la fuente del amor, me doy cuenta de lo inmensa que es la gracia de la elección, ya que tú has querido elegirme a mí, tu pobre sierva, para que te adore en la oración y el silencio de mi ermita, centro y corazón de mi existencia. Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas. Que nadie se engañe. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Y fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo. Pero es el mismo Señor, transformado en pan del viajero, quien se aviene a nosotros para darnos la fuerza que no tenemos, la esperanza que no brilla y el amor que se extingue. Así es el mismo Jesús sacramentado, quien por su sacrificio se entrega y nos transforma en ofrenda digna y pura a los pies del Padre Celestial.